Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a esta lección de Carácter de Dios. Mi nombre es Javier Méndez y hoy vamos a estar hablando de uno de los misterios más importantes para la fe cristiana. Creo que es uno de los misterios más difíciles que se puedan entender. A veces nuestra mente humana es tan finita para poder entender lo infinito de Dios, pero vamos a exponer hoy el misterio de la Trinidad. Sí, quiero aclarar que la Trinidad es un misterio porque un misterio es una verdad que estuvo oculta. Bueno, vamos a decir que estuvo oculta y que Dios la reveló posteriormente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, pues ciertamente fue algo oculto durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento, pero se manifestó claramente en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la Trinidad, pues hablamos acerca de que Dios es un ser y que en este ser hay tres personas. Entonces, muchas personas han tenido diferentes posturas respecto a ver a Dios, diferentes posturas teológicas en cuanto a entender a Dios. Muchas personas no conciben a Dios como tres personas y un Dios porque piensan ellos que es contradictorio, pero recordemos que ser y persona no es lo mismo, entonces no es contradictorio decir que Dios es un ser y que en él hay tres personas. Otras personas piensan de la Trinidad que nosotros afirmamos que la Trinidad es más bien como tres dioses distintos, ¿no? Pero en realidad el cristianismo ortodoxo, nosotros como creyentes protestantes, no creemos eso, no somos politeístas al creer que el Padre es un Dios distinto al Hijo y que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Claro que no. Quiero que por favor en este video pongamos mucha atención porque vamos a explicar de una forma clara y sencilla como es la Trinidad. Antes que nada, quiero que por favor tengamos una ancla firme, un entendimiento claro acerca del monoteísmo cristiano. Cuando hablo del monoteísmo es esta creencia de un solo Dios, porque realmente solamente existe un solo Dios. La Biblia nos afirma que Dios es solamente uno y no podemos cambiar esto. ¿Sí? Si nosotros decimos que existe más de un Dios, si caemos en el politeísmo, de declarar dioses individuales a cada una de las personas de la Trinidad, estaríamos cayendo en un semejante ejemplo de error doctrinal y de herejía. Entonces no debemos caer en ese error, ni tampoco debemos caer en el extremo de pensar que solamente es una persona que se manifiesta en tres modos distintos. Entonces, ahorita lo vamos a estar observando, pero quiero que vayamos a un texto bíblico en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este texto es muy importante para entender el monoteísmo de toda la Biblia, ¿sí? Deuteronomio 6, 4 es un texto que todos debemos saber y tenemos que tener en nuestro corazón a la hora de hablar de Dios, porque como hablábamos al principio de la materia, si Dios existe, o mejor dicho, Dios existe porque es un ser necesario, ¿sí? Dios existe porque Él es un ser necesario para que todas las cosas existan. Si no existiera algo, eh, obviamente nadie podría afirmar nada, ¿verdad? Si no existiera nada. Si no existiera lo que vemos, obviamente nadie podría afirmar nada, pero porque existe algo, sabemos que Dios existe. Porque hay un orden en el universo, sabemos que Dios existe. Porque hay un propósito en la vida, hay un propósito en la tierra, sabemos que Dios existe. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, Deuteronomio 6, 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, Dios estaba era muy celoso del pueblo, ¿sí? Y está muy preocupado en enseñarles a Israel esto tan importante del monoteísmo, de creer que solamente existe un Dios. ¿Por qué estaba tan preocupado Dios de enseñarle a Israel esto? Porque Israel venía de una cultura idólatra. Después de haber salido de Egipto, Israel venía con esta idea de que existían muchos dioses,
y que el Dios que le había sacado podría ser un Dios más. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios expresa sus mandamientos, entre estos mandamientos nosotros vemos el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en este primer mandamiento nosotros entendemos que Dios es celoso y que Él no quiere que nosotros tengamos otros dioses, ¿sí? No solamente está diciendo que no tengamos otros dioses, sino que debemos renunciar a todo aquello que pudo haber sido nuestro Dios en el pasado, ¿no? Y con esto Dios aclara su, su unidad, sí, vamos a decir esto. Al decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que Dios está diciendo es: solamente yo soy Dios. Israel estaba tan acostumbrado en Egipto para adorar a muchos dioses. Los egipcios tenían muchísimos dioses, tenían muchísimas deidades, y había dioses para cualquier situación: para la lluvia, para el sol. De los primogénitos también, Faraón era considerado como un dios. Entonces la idolatría en Egipto era algo muy permanente. Era algo que se podía palpar en todo tiempo, ¿no? Egipto no era una nación monoteísta, ¿sí? Y lo primero que Dios se encarga cuando sale Israel de Egipto es tratar de enseñarles, por estos 40 años que caminaron en el desierto, tratar de enseñarles que solamente existe un Dios, que solamente hay un Dios. Pero como ustedes saben, en la historia de Israel, algo que siempre pasaba era que Israel se inclinaba a la idolatría. Y a pesar de que Dios fue muy impuso puso mucha atención en enseñarles esto, de que solamente había un Dios y de que solamente existía un Dios verdadero, Israel se empeñaba en adorar a otros ídolos. Entendemos pues que para nosotros los creyentes esta debe ser una ancla firme, ¿sí? Debemos creer en la existencia de un solo Dios, no de muchos dioses. No, obviamente que nosotros ahora lo entendemos, ¿verdad? Entendemos bien que no existe otro Dios más que nuestro Dios. Pero podemos caer en el error de la idolatría, ¿no? Pensando que otras cosas pueden satisfacer lo que Dios es, lo que tenemos en nuestro corazón, pero solamente Dios puede hacerlo. Ahora, para que nosotros podamos entender la Trinidad, es necesario que nosotros entendamos que solamente existe un Dios. No hay distintos dioses, no hay más dioses, no hay una comunidad de dioses. Y esto es lo que realmente en las religiones, esto es lo más sabio de pensar, ¿sí? En las religiones esto es lo más correcto de pensar y lo más lógico de pensar, que si existe un Dios o que si existe Dios tiene que ser solamente uno, porque si fueran dos dioses o tres dioses distintos, entonces habría una discordia, ¿no? O había una lucha de poder entre ellos para ver quién sería el más fuerte, pero obviamente si Dios existe, tiene que ser uno y tiene que ser absolutamente fuerte, tiene que ser infinitamente fuerte, tiene que ser todopoderoso, todo omnipresente, omnisciente y omnipotente para que nosotros podamos creer en la existencia de este Dios. Justamente tiene que tener estas características. Bueno, ya que entendimos que Dios existe y ya que entendimos que solamente hay un solo Dios, que no hay otro Dios, entonces debemos abrir nuestro corazón para entender el siguiente paso, ¿sí? Que es lo más difícil de entender para otras personas. Y principalmente para aquellos que no han abierto su corazón al Evangelio, ¿sí? Hay muchas personas que no abren su corazón al Evangelio y por eso mismo consideran que los cristianos tenemos tres dioses distintos, ¿sí? Las personas que no abren su corazón al Evangelio piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no meramente Dios. Piensan que Jesús es un hombre simple y no meramente Dios. Y piensan que el Padre quizá es una manifestación del Hijo y realmente no piensan que es Dios. Entonces, si no abrimos realmente nuestro corazón a Dios, este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento no nos puede ser revelado ahora, a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora,
cuando nosotros estábamos, bueno, en mi caso, que estaba en la religión tradicional, ciertamente había enseñanza, una enseñanza muy correcta pues de la Trinidad, eh, que dieron la Iglesia Católica, la Iglesia tradicional, tratando de explicarnos, ¿no?, la Santísima Trinidad. Obviamente no estoy hablando de María, ni estoy hablando de José, ¿no?, ni aquellos que no representan la Trinidad, pero ellos nos pintaban o nos figuraban esta Trinidad, ¿no? El Padre como un viejito, el Hijo pues el que estaba ahí en la cruz, y el Espíritu Santo como una paloma, y pues en su arte lo trataban de interpretar, ¿no? Y pues los que crecimos en la Iglesia Católica pudimos distinguir, o al menos pudimos entender un poco, ¿no? Ya que llegamos al cristianismo, pues ya entendimos, ¿no? Sí, sí, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a pesar de que la Iglesia Católica trató de enseñarnos y adoctrinarnos de esa forma, es insuficiente lo que ellos nos enseñaron, porque no nos dieron las pruebas bíblicas para demostrarnos realmente que estos tres representaban un solo Dios. Y en este momento, pues obviamente vamos a estar examinando eso, ¿sí? Porque Dios es uno y hay tres personas en él. ¿Por qué? ¿Es contradictorio? ¿Será contradictorio? Yo también me he puesto a pensar todo esto. Y la verdad es de que en el Antiguo Testamento muy pocas veces, y les digo que es realmente un misterio porque no se expresa explícitamente el misterio de la Trinidad. Sí, sino es hasta el Nuevo Testamento cuando entendemos mejor, a través de Jesús, a través de los apóstoles, que realmente en Dios hay tres personas. Pero a pesar de que en el en el Nuevo Testamento se expresa la Trinidad de una forma explícita, en el Antiguo Testamento también hay pruebas que nos hacen referencia de que Dios es un Dios, pero hay tres personas en él, ¿sí? Ahora, hay muchas, como les decía al principio, hay muchos errores, ¿sí? Hay muchos errores cuando se trata de interpretar esto. Hay muchas doctrinas y hay muchas posturas. Entre ellas están las doctrinas sectarias. Y cuando hablamos acerca de las sectas, una de las características principales de las sectas es que tienen a otro Jesús, no a un Jesús bíblico. Cuando hablamos acerca de las sectas, cada secta cristiana que existe, ya sean mormones, testigos de Jehová, la luz del mundo, todo este grupo de sectarios tienen un Jesús que no es bíblico. ¿A qué me refiero esto? Que la persona de Jesús está distorsionada en sus enseñanzas. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios, ¿sí? Y han hecho de la Biblia pues han hecho su propia Biblia y su propia versión para quitar todos esos versículos que afirman la divinidad de Jesús, y los han hecho a su manera para que ellos puedan interpretar de que solamente Dios el Padre es Dios y Jesús es un ser creado, ¿no? Entonces, si obviamente ellos creen que Jesús es un ser creado, en algunas ocasiones ellos piensan que Jesús es el arcángel Miguel, y los testigos también piensan que el Espíritu Santo es un tipo de energía. Los mormones piensan que Jesús es hermano del diablo. Muchas cosas que nos demuestran que no tienen la teología correcta, ¿sí? Sin embargo, esto no es nuevo. Hubo en los primeros siglos, en el siglo, me parece que siglo cuarto, perdón, hubo mucha discordia. Desde tiempos antiguos ya ha habido muchas discordias en cuanto a las diferentes opiniones de cómo tomar la religión cristiana, ¿sí? Y gracias a Dios por los hombres que Él levantó en su tiempo, teólogos con buenas posturas doctrinales que defendieron la fe tal cual es. Hubo un hombre llamado Arrio, y él constantemente aferrado a su doctrina monoteísta del Antiguo Testamento, afirmando que solamente podía existir un Dios y una sola persona, decía que Jesucristo era un ser creado, que era el primer ser creado y que Dios le había dado una gloria a ese ser creado, pero que a pesar de que era un ser creado y que a través de
ser, Dios había hecho todas las cosas, este ser creado que era el Verbo, o sea, Jesús, no era Dios. Entonces se empieza una discusión entre la cual pues se levanta un hombre llamado, creo que era Atanasio de Alejandría, y también empieza a debatir contra él, ¿no? Y empiezan a debatir acerca de la divinidad de Jesús. El chiste es de que las herejías de Arrio, al decir que Jesús era un ser creado, fueron expuestas por la iglesia, y obviamente la iglesia denegó, ¿no?, la idea de que Jesús era un ser creado. ¿Y cómo es que la iglesia quitó esa idea de que Jesús era un ser creado? Justamente por las escrituras, ¿no? La Biblia claramente nos afirma que Jesucristo es Dios, y hay muchísimos textos que lo afirman, ¿no? Te voy a dejar un video en el enlace para que tú puedas ver la divinidad de Jesús, un video que hice. Pero también eh, hay otras doctrinas erróneas que también niegan no solamente la verdad de que Jesús es Dios, sino también la verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, para entender bien esto, necesitamos darnos cuenta que Dios es uno, pero hay tres personas en él. ¿Qué quiero decir con esto? No es que haya una persona con distintos modos de manifestarse. No es que haya una sola persona que a veces se manifiesta en el Padre, o que a veces se manifiesta en el Hijo, o que a veces se manifiesta en el Espíritu Santo. No, es que hay un Dios en tres personas. Sí, hay un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es la persona del Padre, ¿sí? Quiero que entendamos esto. Estos tres son uno, estos tres son Dios, pero estas son personas distintas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que el Padre y Jesús son personas distintas? Pues hay muchísimas maneras de descubrir esto, ¿no? De que el Padre y el Hijo son personas distintas, precisamente porque Jesús oraba al Padre. Si Jesús fuese la misma persona del Padre, obviamente no tendría por qué orar al Padre. Y si decimos y afirmamos que el Padre es Dios y que Jesús es Dios, obviamente estamos ya dándonos cuenta que hay dos personas en la Trinidad. Hay dos personas en Dios. El Hijo que está clamando al Padre estando en la tierra. Ahora, ¿qué hay del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una simple fuerza activa ahí, o un fantasma, o es un plasma que anda por ahí, o precisamente es la palomita que vemos por ahí. No, no, no. El Espíritu Santo también es una persona, ¿sí? Ahora, cuando hablo acerca de personas, no quiero que ustedes piensen en una persona física como nosotros. Estoy hablando de una persona espiritual. ¿Sí? Una persona con la que podemos tener una relación. Ahora, ¿cómo vemos esto? Precisamente lo vemos en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan, ahí vemos la expresión de la Santísima Trinidad en acción. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo sobre el Hijo en forma de paloma. Y nos damos cuenta que hay una separación, y hay una, no voy a decir separación, perdón, voy a decir que hay una afirmación de que hay tres personas distintas, pero que esas tres personas son el mismo Dios. Ahora, cada una de esas personas sí tiene, por así decirlos, trabajos u oficios distintos. Obviamente hay una distinción en ellas, ¿sí? Aunque estos tres son uno, aunque estos tres piensan lo mismo, aunque estos tres son omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, los tres tienen que serlo si son Dios. Estos tres sí tienen labores distintos. Por ejemplo, podemos ver al Padre enviando al Hijo, el Hijo cumpliendo un trabajo de redención por nuestras vidas, por nuestros pecados, obviamente, para salvarnos del pecado, para salvarnos del infierno también. Y también vemos en el Espíritu Santo no simplemente una fuerza activa, sino más bien vemos este poder de Dios obrando de distintas formas en el Espíritu Santo, que es algo asombroso, ¿no? Siempre en relación con el creyente y con el no creyente,
El Espíritu Santo con el no creyente pues obviamente trata de redarguirlo para que se acerque a Dios, y con el creyente pues trata de darle fuerza, consolarlo, sulantilambano, creo que es la palabra que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Sulantilambano, creo que es la palabra griega que nos expresa que el Espíritu Santo es como una persona que está a nuestro lado tratando de ayudarnos. Entonces, cuando observamos a la luz del Nuevo Testamento estas, pues estas afirmaciones directas acerca de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos damos cuenta y afirmamos que ciertamente, aunque los judíos estaban tan arraigados solamente a la creencia de un solo Dios, en el Nuevo Testamento Dios nos revela este misterio, nos revela que en Dios hay tres personas, ¿sí? Tan importante es la Trinidad que el apóstol Juan escribe en sus epístolas que el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. Y Jesús mismo dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces hay una perfecta comunión y relación entre estas personas de la Trinidad, ¿sí? Entonces vamos a estar observando unos textos bíblicos para no caer solamente en puros pues puras ideas y filosofías, sino que vamos a ver con la Biblia realmente cuál es esta revelación de Dios, ¿no? De Dios en nuestras vidas, en otras personas, ¿sí? Y pues la primera que tenemos es en Génesis 1:26. Génesis 1:26 es una expresión de la Santísima Trinidad, la primera expresión. Y obviamente lo vemos porque Dios habla en sentido plural, ¿sí? Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba teniendo relación con alguien en ese momento. ¿Con qué relación? Precisamente con Él mismo, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Justamente que hay una perfecta relación entre Él mismo, que sería el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo y sucesivamente, ¿no? El Espíritu Santo con el Padre. Hay una perfecta relación y armonía entre los tres, desde el principio de la creación, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando de que el hombre iba a ser, tener la imagen y semejanza espiritual de Dios, ¿sí? Lo vemos en Génesis 11:7, en la confusión de lenguas, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos su lengua. Entonces dice ahí descendamos y confundamos su lengua, otra vez en plural, dándonos a entender que cuando Dios habla, precisamente está teniendo una relación con alguien, ¿sí? No es precisamente con los ángeles, sino más bien es precisamente con Él mismo, las personas de la Trinidad, ¿sí? Quiero que por favor vayamos a otro texto en el Antiguo Testamento que es muy conocido, que se encuentra en Isaías capítulo 6, creo que esto ya lo mencioné en algún momento. Isaías capítulo 6 nos da una expresión explícita de la Trinidad de Dios. El versículo 3 del capítulo 6, los serafines, dicen en el versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? ¿Por qué los serafines decían Santo, Santo, Santo? Obviamente porque nuestro Dios es 3 veces santo, pero yo creo que hay una gran importancia aquí en mencionar 3 veces el nombre santo a Dios, porque el 3 obviamente simboliza la Trinidad. ¿Sí? Y cuando los serafines están diciendo santo, 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 es porque Dios es 3 veces santo, porque el Padre es santo, porque el Hijo es santo y porque el Espíritu es santo. Entonces, en el Antiguo Testamento sí encontramos en algunas ocasiones, quizá de una forma misteriosa, quizá de alguna forma oculta, como un enigma todavía, esto de la Trinidad,
Pero en el Nuevo Testamento ya tenemos más claridad acerca de la Santísima Trinidad, ¿sí? Por ejemplo, otro texto que podemos tomar de la Trinidad en el Antiguo Testamento es la vez que se nos habla en Zacarías acerca de el ángel de Jehová, ¿sí? Zacarías es uno de los libros con más simbolismos que existen en toda la Biblia, pero es uno de los libros más que mejor expresan pues muchas cosas, ¿no? que Dios quiere mostrarnos. Muy, muy espiritual este libro, ¿sí? Zacarías capítulo 3, de este versículo nos trata de expresar algo muy importante, ¿sí? Aquí el título que le pusieron los traductores es Visión del sumo sacerdote Josué. Y aquí vemos al personaje más destacado del Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. Cabe mencionar que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, aunque no siempre, pero el ángel de Jehová muchas veces se habla como una persona particular y es una persona a la que se le atribuyen características divinas, ¿sí? Puede ser adorado, su nombre es admirable, bendice y principalmente porta el nombre de Jehová. Y cuando hablamos acerca del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, muchos teólogos creemos que el ángel de Jehová es una teofanía, ¿sí? O sea, la manifestación corpórea de Dios en el Antiguo Testamento, pero para ser más exactos es una cristofanía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos acerca del ángel de Jehová, podemos decir que el ángel de Jehová bien podría ser nuestro Señor Jesús. Ok, no quiero que caigan en el error de pensar que Jesús es un ángel, sino más bien que los ángeles tienen este nombre asignado por Dios que es Malak, ¿sí? Malak significa mensajero o enviado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca del ángel de Jehová, no precisamente estamos diciendo que es un ser angelical como Gabriel o como Miguel, sino cuando decimos el ángel de Jehová estamos diciendo que es un enviado que porta el nombre de Jehová. Por eso cuando se manifiesta, muchas veces sus atributos divinos se manifiestan también y por eso podemos afirmar que el ángel de Jehová bien podría ser nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento, ya que la segunda persona de la Trinidad es la que es visible al ser humano, ¿sí? Ni el Padre ni el Espíritu Santo pueden ser visibles porque, como dice la Biblia, ¿no? Dios es un Dios invisible y obviamente ellos son seres espirituales, pero en la Biblia nosotros encontramos que la persona que se manifiesta a los hombres es la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, el Hijo de Dios. Podemos entender bien que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento bien podría ser nuestro Señor Jesús. Y en Zacarías capítulo 3 encontramos esta parte en que el ángel de Jehová realmente hace un trabajo similar al de Jesús. Vamos a ver, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién dijo a Satanás? Jehová dijo a Satanás. Dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, este ángel o esta persona estaba portando el nombre de Dios, Jehová, y también lo reprende. Dice, Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, como si hubiera otra persona ahí, pero está hablando del mismo ser, del mismo Dios, pero está hablando que está reprendiendo a Satanás en el nombre de Jehová, siendo él Jehová. ¿Cómo puede ser posible eso? Obviamente porque se estaba refiriendo a la otra persona de la Trinidad, ¿no? Al Padre, podría ser. Y el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles.
Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿A quién le recuerda esa historia? Obviamente es la acción que solamente el Hijo de Dios puede hacer en nuestras vidas. Redimirnos, limpiar nuestros pecados, salvarnos, quitar esas ropas viles. Dice, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y se vistieron y le vistieron de ropas, las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces vemos realmente en el Antiguo Testamento que sí hay manifestaciones de la Trinidad o de otras personas de la Trinidad, que nos demuestran que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente, por ejemplo, una manifestación del Espíritu Santo de una persona distinta al Padre la tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Obviamente, en el Nuevo Testamento, al Espíritu de Dios se le llama, a Dios Espíritu se le llama Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no tiene ese nombre. En el Antiguo Testamento tiene Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor. Y obviamente es imposible que nosotros encontremos algo como Jesucristo o la palabra así como Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús o el nombre de Jesús pues obviamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero como les digo, el ángel de Jehová bien podría ser una manifestación de nuestro Señor Jesús. Obviamente cuando Dios obra, también Jesús está presente, y también en el Antiguo Testamento vemos como el Espíritu Santo obra, ¿no? de alguna forma, estando en la creación, ¿no? Los tres están activos en la creación. Y en el principio, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice esa palabra Dios, simplemente ahí Dios, que es la palabra Elohim, no podemos pensar simplemente que fue una persona, sino que las tres personas estaban en conjunto formando y creando todas las cosas, ¿sí? Entonces, entender el misterio de la Trinidad no es tan difícil, es un misterio que se nos ha revelado y agradecemos a Dios por ello. Y por eso honramos a Jesús. Cuando veo los videos de los judíos, ellos no reconocen a Jesús. Se les pregunta por qué no lo hacen, ¿no? Y ellos piensan que Jesús fue una persona más. Pero cuando vemos la vida de Jesús, vemos su muerte, pero vemos su resurrección. Si Jesús resucitó realmente, hermanos, todas las cosas que Él dijo son verdad. Si Él hubiera sido un mentiroso, hermanos, Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús hubiera sido una persona que miente, o que simplemente estaba fanfarroneando, o que simplemente decía soy hijo de Dios, aunque hubiera hecho muchos milagros, si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, sería un mentiroso. Pero Jesús resucitó, y todo lo que Él dijo está sellado con la resurrección, y la resurrección nos demuestra que tanto todas las cosas que Él dijo y afirmó, como su divinidad, como su venida, como las moradas eternas, todas esas cosas que Jesús nos dijo que iba a hacer, la resurrección nos da garantía de que Él las va a cumplir, hermanos. Bueno, ya para acabar este video, quiero por favor que vayamos a algunos textos del Nuevo Testamento donde se nos presenta de forma explícita que que Dios es un Dios y es tres personas en Él. ¿Sí? Quiero que por favor vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la Escritura, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dicen el nombre y no dicen los nombres? Porque precisamente Dios es uno y son tres personas en Él. Vamos por favor a 2 de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Dice la Escritura. Aquí hablando del Señor Jesucristo. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen en el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, no descubierto por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Es de estas personas que no creen, ¿no? en la Trinidad, o no creen que Jesús es Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. O sea, porque el Señor, el Dios, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sí? Bueno, vamos a un versículo más explícito. ¿Sí? Vamos por favor a 2 de Corintios. El último capítulo de 2 de Corintios. Perdón, es 1 de Corintios. 1 de Corintios. El último capítulo de 1 de Corintios, que sería el capítulo 15. Perdón, capítulo 16. No, creo que es... Vamos por favor al 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. Sí, es 13, ya estaba bien. 13, 14, ¿sí? Y aquí tenemos un texto explícito de la Trinidad que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. ¿Sí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y por último vamos a Primera de Juan. Primera de Juan es uno de las epístolas que el mismo Juan escribió, que son importantes para la doctrina. Si Juan fue un discípulo directo de Jesucristo, tenemos mucha doctrina que creer de él, ¿sí? Dice capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento sí encontramos explícitamente el misterio de la Trinidad. Ya con esto termino, hermanos, y gracias por ver este video, gracias por estar en comunión y sintonía con las clases de V. Gracias por prestarme atención y escuchar esta pequeña enseñanza que traemos para ustedes. Con esto terminamos la clase de carácter de Dios de la Trinidad, y pues los estoy viendo la próxima semana, hermanos. Les mando un abrazo y los amo mucho en el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.